Encuentra una historia sobre la vocación, sobre la pasión y sobre la música, todo eso mezclado para crear un viaje emocional hacia la voz interior, hacia nuestra vocación, hacia nuestra voz propia, y esperemos que se emocionen un poquito en esos 15 minutos que dura el corto. Sí, es saber escuchar, porque creo que en la vida sí que hay mucho ruido, mucha contaminación, no de sonido, sino de ruido en general, que no nos deja escuchar esos momentos de silencio que nos guían un poco en nuestra vida, y va un poco sobre eso, sobre cómo nos vemos nosotros y cómo nos ven los demás. Vino muchísima gente que no conocíamos de nada por el corto, o sea que muy contentos con la recepción del público. Y luego en el coloquio la verdad que la respuesta fue magnífica. Sé que quería contar algo sobre la pasión, sobre la vocación, y como lo mío es el cine y no podía hacerlo en el cine sobre el cine, dije, ¿qué es lo siguiente? Y dije, bueno, pues la música. Además es algo que viene muy bien para el medio audiovisual. Y dije, a ver cómo lo cuento desde el punto de vista de la música, cómo puedo contar algo que hable sobre eso, sobre la pasión que yo tengo sobre algo y sobre el miedo que puedo tener a conseguirla. Y en este caso era súper importante el Auditorio de Zaragoza, la Sala Mozart, porque le daba una magnitud a la historia, ese espacio tan grande para una historia tan pequeña, tan del corazón, tan de dentro, era muy importante, la magnitud que le daba era vital, entonces es casi un personaje más. La historia tiene un personaje, yo lo veo, no cuando lo escribo, sino cuando ya lo estoy montando, tengo claro el físico, el look, el estilo, y buscas al que más se apropia, y en este caso el protagonista era Jorge Clemente descaradamente, y Nadia también era el personaje, o sea, era la actriz perfecta para el personaje que interpreta. Por mi parte, yo te puedo decir lo que he hecho yo estoy cómodo, yo he podido hacer 2 cortos en menos de 2 años. Zaragoza no deja de ser una ciudad un poco... No hay tanta gente dedicándose al audiovisual, parece que sí, porque gracias a Paula Ortiz, a gente de ese nivel, que tiene mucha repercusión en los medios, parece que hay muchísima gente dedicándose, pero al final no somos tantos.